Buenas, en esta parte, en esta cápsula, en este video, vamos a estar hablando, vamos a continuar con los conceptos de las clasificaciones de blockchain. ¿Se acuerdan que en el video anterior lo que estábamos hablando era la clasificación de las blockchain en función de la agregación de datos en la red? Y habíamos visto que principalmente teníamos dos clasificaciones. Una red blockchain pública en la cual podían escribir transacciones grandes audiencias sin condicionamientos a per se, y las redes privadas. Las redes blockchain privadas eran aquellas que exigían anterior a la inscripción o a la escritura de transacciones en la misma determinados permisos, y que eran las que más se alejaban del concepto de blockchain y de descentralización, justamente porque había una entidad que controlaba la escritura o los permisos que se otorgaban a los diferentes nodos. Entonces, ahora vamos a ver una clasificación en función de la lectura y del consumo de los datos que están dentro de la blockchain. Vamos a ver que existen dos clasificaciones, y es en función de justamente de la lectura y del consumo. Pueden ser redes blockchain abiertas o pueden ser redes blockchain cerradas. Las redes blockchain abiertas son aquellas que no tienen restricción al acceso y a la lectura de datos, mientras que las redes blockchain cerradas son aquellas que tienen restricciones en el acceso y la lectura de datos. Aquí podemos ver un cuadrante donde tenemos la combinación de las clasificaciones según la entrada de datos y según el consumo o la lectura de los mismos. Vemos, por ejemplo, un cuadrante donde tenemos la clasificación de una red pública, o sea que grandes audiencias pueden escribir datos, y es abierta, grandes audiencias pueden leer los mismos sin condicionamientos, y un ejemplo es, por ejemplo, la red Bitcoin. Tenemos la clasificación en pública, donde grandes audiencias escriben datos, pero solamente pocos pueden leer los datos, ¿no? Y tenemos un ejemplo que tiene que ver, por ejemplo, una red blockchain que es creada para recibir denuncias de informantes anónimos, denuncias de corrupción, o aquellos donde el interés en realidad está en recibir grandes cantidades de información, pero salvaguardar y ser confidencial respecto a la información que se recibe. Tenemos la combinación de privada y abierta, donde pocos pueden escribir en esa red, pero grandes audiencias pueden consumir la información de la misma. Y el ejemplo que tenemos tiene que ver, por ejemplo, con la trazabilidad de determinadas cadenas de suministros, o, por ejemplo, una empresa, un aceite que es para el consumidor, donde lo que se busca es que todos los consumidores tengan la información, por ejemplo, mediante un código QR, de todas las partes que fueron involucradas en el proceso de elaboración de ese aceite. Tenemos, por otra parte, en el último cuadrante, la clasificación de una red blockchain que puede ser privada y cerrada, donde pocos pueden enviar datos y pocos lo pueden consumir. Por ejemplo, varios organismos encargados de hacer cumplir una norma, o otro ejemplo puede ser la defensa nacional de un país, donde pocos pueden escribir, pocos nodos estratégicos pueden incluir información, y a su vez pocos pueden manejar información por la característica de ser información muy sensible. Tenemos también una clasificación que son las redes con permiso y las redes sin permiso. Se supone que las redes abiertas o públicas tienen no tienen grandes restricciones de manera nativa en cuanto a los permisos, pero eso no quiere decir que de alguna manera no se puedan incluir determinados permisos por parte de los usuarios, pero cae en responsabilidad de los mismos. Las redes que tienen permiso o que requieren de permiso son justamente aquellas que tienen restricciones en cuanto al acceso y que vienen dados de manera nativa por la red. Bueno, por aquí estamos terminando con la última cápsula en cuanto a la clasificación de las redes blockchain. Les mandamos saludos y esperemos que, si tienen consultas, que nos digan las mismas por el foro de EVA. Saludos.